El Señor te bendiga. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Feliz Navidad. Vamos a seguir el consejo de Matías. Vamos a decir feliz Navidad, no felices fiestas. La Navidad, eso es lo que nos convoca en este día tan especial, 25 de diciembre de 2022. ¿Lo tenemos, Roger? El 25 de diciembre, pero de 2016, pasaba esto. ¿Lo puedes ver? Hermano Daniel Suárez, ¿se acuerda de esto o no? ¿Cómo? Navidad en el salón. Hermanos, ¿se acuerdan de esto? 25 de mayo de 2016, ¿la otra? 2016, hace 6 años. Y fue un año especial, ¿no? Porque Dios nos movió a trabajar y esforzarnos de una manera especial estando allá en Moreno, como para que a fin de año pudiéramos estar en el salón. Y estuvimos en el salón y le dimos gracias al Señor. Darío y el equipo de jóvenes maravillosamente descolgaron toda la luminaria y los ventiladores de Moreno, trajeron, pusieron aquí. No había aire acondicionado y eso también recordamos, que no, mucho calor, si se acuerdan, hermano. Pero estuvimos aquí para darle gracias al Señor. Después los hermanos volvieron a llevar todas las luces, ventiladores para allá. Seguimos hasta que pudimos terminar. Dale la siguiente ahí, que el pastor Daniel se tiene que ver ahí. ¿No apareció? Está ahí, está. Ese es parte del equipo de trabajo. Estábamos dando gracias al Señor, representando a las distintas áreas que trabajaron para que pudiéramos estar aquí en este lugar. Bueno, damos gracias al Señor por la historia y también por la tecnología, porque hoy Per le dice, mira este recuerdo del Facebook. Entonces disparó para nosotros esta experiencia tan linda que el Señor nos permitió vivir hace varios años atrás. La Navidad. Dios con nosotros. Navidad tiene que ver con el nacimiento del Señor Jesús. Y es eso precisamente en lo cual vamos a centrarnos y poder compartir en esta noche. ¿Tenemos ahí, por favor, el PowerPoint? Vamos a ver si lo podemos hacer funcionar con esto. Vamos a ir abriendo en 1 Timoteo, capítulo 3. Dice así el versículo 16. 1 Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Leo las primeras frases. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y precisamente de esto se trata la Navidad. Y quisiera rogar al Señor una vez más para que sea Él trayendo a nuestra mente y nuestro corazón la grandeza de lo que significa la Navidad. Así que oremos al Señor. Padre, en esta hora te alabamos, te damos muchas gracias porque tú nos has congregado en esta noche. Y al meditar en tu palabra y en el hecho maravilloso de tu encarnación, podamos entenderlo, apreciarlo y poder, Señor, vivir a la luz de esta verdad de una manera especial en esta noche y hasta el final de nuestras vidas. Para tu gloria y para nuestra bendición, te pedimos que tú apliques tu palabra a cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, tengo mi primera parte del mensaje, ahora está, basado en imágenes, así que lo estaba esperando a ese PowerPoint como
como el pan nuestro de cada día. Vamos, ponémoslo en presentación, ¿no? El modo presentación, fíjate ahí, pantallita completa. Vamos, Pablo. Dale ahí. Muy bien, hasta que solucionamos, vamos a pensar en esto que es el significado de la Navidad, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la Navidad, encontramos un abanico de pensamientos muy amplio, ¿no? Van desde lo que me dicen mis niños en el jardín. La Navidad es Santa Claus. Navidad son los regalos, ¿no? Arbolitos, ¿no? Y los niños van compartiendo lo que ellos perciben, ¿no?, de la cultura acerca de qué es la Navidad. Cuando nosotros pensamos en la Navidad un poco más dentro de lo que sería la iglesia y el cristianismo, reconocemos en la Navidad un establo, un pesebre, un niño que es colocado en el pesebre, María, José, los animales alrededor, y esta imagen todavía se mantiene dentro de toda nuestra cultura argentina acerca de qué es la Navidad. Se piensa en la Navidad y están allí los pastores, la historia de los Reyes Magos, la estrella que les guió. Pero quisiéramos en esta hora poder focalizarnos un poquito más acerca de esto y entender lo que hemos estado leyendo en la palabra de Dios, ¿no? La Navidad es Dios manifestado en carne. Un autor de devocionales lo describió así en una forma muy hermosa. Él dijo, Dios en sandalias. Y la Navidad es esto, ¿no? Pensar en el hecho maravilloso que Pablo dice es un misterio. Muchas cosas no llegamos a comprender con nuestra mente finita, pero lo que es la manifestación de Dios viniendo a este mundo. Así que a mí me gustaría en primer lugar rápidamente ir por 4 relaciones que nos van a ayudar a entender cuál es el significado de la Navidad y qué tiene que ver eso con vos y conmigo. ¿Qué pasaría si no hubiera Navidad, por ejemplo? ¿Cambiaría algo tu vida, la mía? ¿Cambiaría algo la historia? Saben que el festejo de la Navidad no es algo que esté dado por la Escritura de una manera directa. Hoy estuve mirando en un programa que por ahí por el año 300 se instituyó como fiesta cristiana. Pero ¿sabes qué? El contenido de la Navidad, Dios manifestado en carne, tiene 4 relaciones que nosotros no podemos ignorar de ninguna manera. En primer lugar, la encarnación en torno a la eternidad. Muy avanzado en lo que es el estudio de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro dice que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Lo que quiere decir que el hecho central de la Navidad está conectado con la eternidad, no con el tiempo. Dios ya en la eternidad había previsto que Dios el Hijo iba a ofrecer su sangre como un cordero para nuestra redención. Eso quiere decir que estaba en los planes, porque Dios es espíritu, Dios no tiene sangre, Dios no tiene cuerpo, Dios es infinito, Él existe desde la eternidad y por la eternidad, pero antes que existiera cualquier cosa en el mundo y antes que existiera el hombre en la tierra, Dios ya había planeado
la encarnación de Jesucristo. La segunda relación que me gustaría que podamos ver es la relación de la encarnación con la creación. Y fíjate que cuando nosotros pensamos en esto, nosotros nos hacemos muchas preguntas. Nos decimos, bueno, Dios fue manifestado en carne, Dios se hizo hombre. Muy bien, perfecto. ¿Cómo hizo eso? ¿No? Y claro, nosotros vamos a ir dentro de las posiciones en este tema entre dos extremos, ¿no? Están aquellos que hablan de una postura dualista y piensan que el Señor Jesucristo en su encarnación fue Dios que tomó un cuerpo de hombre, y en el cuerpo de Jesucristo convivían dos personas, un Jesús humano y un Jesús divino. Esta posición dualista piensa que son dos personas en la persona de Jesucristo, uno Dios y uno hombre. De alguna manera, en algunos pasajes priorizan a un Jesús y en el otro pasaje al otro Jesús, pero ven dos Jesús en la historia. Y está el otro extremo de la posición acerca de la encarnación de Cristo, que se conoce como la unión hipostática, que es la comprensión de que en Jesús conviven dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, pero constituyen una sola y única persona. No hay dos mentes, no hay dos corazones, no hay dos voluntades, hay un solo Jesús, que es Dios y que es hombre al mismo tiempo, que es 100% Dios y 100% hombre. Pero ¿cómo pudo hacer esto? Es que la Biblia no empieza en Pedro ni en Mateo, sino empieza en Génesis. Y desde el Génesis Dios está marcando su propósito y nos deja en claro que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Por eso leemos allí en Génesis capítulo 2, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y así lo hizo. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Le distingue de todos los animales y de cualquier otro hecho de la creación. La creación del hombre fue especial porque lleva la imagen y la semejanza de Dios. Cuando tratamos de entender esto, algunas personas se preguntan, ¿pero qué significa tener la imagen y semejanza de Dios? Y tenemos que saber que, por cierto, no hace referencia a su cuerpo físico, porque Dios es espíritu. No es la parte material lo que tiene que ver con la imagen y semejanza. Otras personas dicen, lo que significa la imagen y semejanza es que fue hecho sin pecado. Pero quiero decirte que unos capítulos más adelante vuelve a repetirse que el hombre es a imagen de Dios. Y cuando Dios establece la sentencia de muerte después del diluvio, Él dice que aquel que mata debe morir porque mató a alguien que es a la imagen de Dios. Cuando lees en el Nuevo Testamento dice acerca de la ironía de nuestra lengua, ¿no? Que bendecimos al Dios y Padre nuestro y maldecimos al hombre hecho a semejanza de Dios. Ahora puedes ver la imagen y semejanza, aunque fue afectada, no fue anulada en el hombre. El hombre, aún después de la caída en pecado, sigue teniendo la imagen y la semejanza de Dios. Es la razón por la cual cuando Jesús vino no hubo conflicto en que Él, siendo Dios, se haga hombre, porque el hombre lleva la imagen y la semejanza de Él y fue hecho como uno de nosotros. La tercera relación que me gustaría considerar brevemente con ustedes es no solamente la encarnación con la eternidad, la encarnación con la creación, sino la encarnación con la historia. Puedes ver desde la caída del hombre, el primer sacrificio, el primer derramamiento de sangre, lo hizo Dios mismo. Cuando después de la caída vistió a Adán y Eva de pieles. Pero luego seguimos leyendo la Biblia y hay raudal de sangre que se derrama una y otra vez en expiación por el pecado. La palabra expiación en el Antiguo Testamento significa cubrir el pecado. Y la Biblia declara una y otra vez
que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios lo estableció de esta manera. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón, no hay posibilidad de salvación. Ahora nos dice la Biblia que este sistema que fue establecido como culto en el desierto para el santuario terrenal del tabernáculo y que después fue practicado en el templo construido de Salomón, etcétera, etcétera, que implicaba el derramamiento de la sangre de muchos animales, no era sino solamente una sombra y un tipo de lo que iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, para que Él pueda cumplir con este tipo, Él necesitaba tener un cuerpo y tener una sangre para derramar. La Biblia dice una y otra vez, el alma que pecare, ésta morirá. La paga del pecado es muerte. Y Él vino a morir por nosotros y derramar su sangre. La cuarta relación que tenemos que pensar en esta noche es esta relación que existe entre la encarnación y el futuro. Porque Jesucristo en la encarnación vino a ser lo que Él nunca fue, hombre. Y fue hombre para no dejarlo de ser nunca más. Él es Dios, hombre, por toda la eternidad. Y nos dice la Escritura que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto significa de que cuando nosotros vayamos al cielo vamos a ver a un cuerpo humano, el cuerpo de Jesús. Y Pablo dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Puedes pensar? La única obra del hombre que está en el cielo son las marcas de los clavos y el costado abierto del cuerpo de Jesús. Como una señal en el cielo y por toda la eternidad de lo que Jesús es y Él vino a ser por amor de ti y por amor de mí. La Navidad, maravilloso misterio que en esta hora nosotros necesitamos volver a enfocarnos. ¿Cómo es que el Dios eterno, todopoderoso, vino a este mundo, se hizo hombre? La Biblia dice así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él creó todas las cosas. Al mundo vino y el mundo no le conoció, pero todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La encarnación de Jesucristo es el centro de la Navidad. Y nosotros podemos preguntarnos en esta noche acerca del propósito, ¿no? ¿Para qué se hizo hombre? ¿Para qué se encarnó? ¿Cómo fue que lo hizo? Allí Dios engendró por su Espíritu Santo en María, a quien luego nacería en Belén, sería colocado en el pesebre, crecería y a la edad de 33 años ofrecería su vida en sacrificio por nuestro pecado. ¿Cuál es el propósito? Bueno, hay muchos propósitos en la Biblia, pero ahora a mí me gustaría que podamos enfocarnos en los que aparecen en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, vamos a destacar de allí 4 propósitos. No es una lista exhaustiva, ¿no? En Mateo nos dice que Jesucristo se encarnó para poder ser el cumplimiento del pacto abrámico, el pacto con Abraham y el pacto con David. En Juan leemos que Él se encarnó, Él tomó un cuerpo para revelarnos a Dios, para que pudiéramos conocer a Dios. Pero vamos a leer los propósitos que aparecen aquí en Hebreos capítulo 2. A partir del versículo 5, el escritor a los Hebreos cita el Salmo 8 para hablar acerca del maravilloso Dios que nosotros tenemos
y cómo Él llenó de privilegios al hombre que creó. Le hizo a su imagen y semejanza, hemos dicho recién, ¿eh? Le hizo señorear, pero en definitiva, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Para que Dios ponga su vista en nosotros. Solamente somos criaturas de Dios. El hombre fue hecho menor que los ángeles, dice el texto. Y aunque Dios le dio el derecho y la potestad de señorear sobre toda la creación, escribe aquí y dice, todavía no vemos que todas las cosas estén sujetas al hombre. Sin embargo, vemos a aquel que fue hecho hombre, que padeció, que murió, que resucitó, sentado a la diestra de Dios. Y así estamos hablando acerca de la persona del Señor Jesucristo. Dice así entonces versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, el que se encarnó, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Bueno, aunque nosotros quizás lo pondríamos al final, en este propósito de la encarnación del Señor Jesucristo, el primero que aparece es que Él se encarnó para morir, para que por la gracia de Dios, dice el texto que hemos leído, gustase la muerte por todos. Ahora, yo sé que esto lo hemos escuchado muchas veces, pero me parece que todavía podemos dar un paso más sobre la comprensión de que Él se encarnó, Él nació para morir. Lo hemos escuchado hoy en la apertura y lo hemos cantado. El pesebre existe para que haya una cruz. Y cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que salir de la idea de la biología, ¿no? Que nos enseñó que el ciclo de la vida es nacer, crecer, reproducir y morir, ¿no? Hay que salir de ese paradigma porque no es a eso lo que estamos haciendo referencia, no es al ciclo de la vida. Jesús nació para morir, o sea, ser humano nace, muere. No, no está hablando de esto. Porque Jesús es Dios hecho hombre. Jesús no puede morir. Dios no muere. No porque nosotros pensemos, es Dios. Dios no puede morir. Entonces fue necesario que el Dios todopoderoso, sublime, eterno, creador del cielo y la tierra, el autor y el sustentador de la vida, se haga hombre. El hombre puede morir. Y aunque nosotros nos cuesta todavía masticar esta idea de cómo es Jesús Dios, hombre, nos suena más fácil pensar que Jesús es un hijo de Dios, ¿no? Diferente a Dios y que es una parte de Dios. No, pero Él es Dios, 100% Dios. Hoy, por razones del tiempo, nosotros no vamos a mirar las evidencias acerca de esto, porque estamos enfocados en su humanidad. Pero nació para morir. En estos días nosotros podemos ver que hay mucha guerra teológica acerca de hablar de que el sacrificio de Jesús en la cruz fue un sacrificio de expiación limitada. Él murió por cierta cantidad de personas nada más. Pero quiero decirte que lo que la palabra de Dios dice, que el alcance del sacrificio de Cristo no es por el resultado de quienes deciden creerlo y aceptarlo o rechazarlo, sino por quién es Él. Y era necesario que Él sea hombre para que Él pueda morir, mas el que murió era Dios hombre, entonces su sacrificio es infinito porque Él es infinito. La esencia de su persona marca de que hay salvación para todo aquel que cree.
Por eso es que él dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. ¿Ah? Ese gustar es experimentar. Sabes que vos y yo tendríamos que haber estado en esa cruz. Vos y yo tendríamos que haber pagado el precio de nuestros pecados. Vos y yo tendríamos que haber sido condenados a la eterna separación de Dios. Muerte y muerte eterna. Eso es lo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Somos pecadores por naturaleza, pero hemos practicado y hemos rechazado a Dios una y otra vez. Y hemos dicho, ¿y quién es Dios? ¿Y por qué tengo que rendirles cuenta a Dios? Y quiero hacer lo que quiera con mi vida, etcétera, etcétera. Y la rebeldía de nuestro corazón solo muestra nuestra condición. Somos pecadores. Eres un pecador y estás perdido. Mas por la gracia de Dios hubo alguien que murió por ti y murió por mí. Para eso se encarnó. Y así como lo hemos visto recién, no es algo aislado en el Nuevo Testamento, sino que tiene que ver con la eternidad, con la creación, con la historia y aún con el futuro. El segundo propósito lo vamos a encontrar en el capítulo 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, ¿no? Así que el segundo propósito que tenemos aquí en Hebreos para destacar es que Él se encarnó para destruir. ¿A quién? A Satanás, al diablo. Y ese destruir no es aniquilar, sino es hacer ineficaz. Ahora, lo que llama la atención a lo que nosotros podríamos pensar habitualmente como creyentes, nosotros pensamos que Dios destruyó a Satanás o venció a Satanás en la resurrección, ¿no? Así pensamos normalmente. Pero el texto dice que Él le venció en la muerte. Le destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es algo que solo Dios puede hacer. Es la grandeza de que este Jesús es Dios hombre. De tal manera que con la misma arma del diablo venció al diablo. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cada vez que sufrimos el dolor de una pérdida, cada vez que vemos un ataúd que se cierra, vemos la realidad del pecado y sus consecuencias en la raza humana. Sin embargo, gloria a Dios porque Él intervino en la historia humana y a través de su sacrificio en la cruz, Él destruyó a Satanás. Y la Biblia dice que hay oportunidad, hay salvación, hay esperanza para vos y para mí, porque Satanás es un enemigo vencido. Y uno piensa y dice, bueno, ¿por qué Satanás sigue haciendo lo que hace? Él sabe que es un enemigo vencido. Sabe que el infierno está preparado para él y para sus ángeles. Sin embargo, él sigue buscando maneras de engañarte, de engañar a cuantas personas pueda, para que gente pueda decir, yo estoy bien con Dios, y caminar rumbo al infierno. Para que la gente se engañe, piensa que esté bien con Dios por cosas externas que hace, porque es una buena persona, porque es un buen obrero, porque es una persona honesta, porque ayuda al prójimo, porque trata de cumplir los mandamientos, porque va a la iglesia. Si Satanás te tiene en ese pensamiento, él está contento, está yendo al infierno. Sin embargo, también Satanás sabe que la muerte física cierra la oportunidad del hombre. Quiero decirte, Satanás está interesado en que mucha gente muera y sea condenada. Y cuanto él puede apresurar el tiempo, lo hace. Por eso susurra al oído de tantas personas de quitarse la vida. Rechazar a Dios, quien es el que tiene la autoridad de dar y de tomar. Pero Satanás susurra la vida, cierra la oportunidad, cierra la oportunidad, cierra la oportunidad. Satanás es un enemigo vencido. Jesús se encarnó para destruir a Satanás, pero fíjate que el texto dice en el versículo 15
El segundo propósito dentro de esta idea, tercero en lo que nosotros estamos considerando, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El tercer propósito que podemos mirar aquí es no solamente que Él vino para destruir al diablo, sino para darnos verdadera libertad. Librarnos a nosotros, los que estamos esclavos por el temor de la muerte. Qué ciertas las palabras del libro de Job, muestra la filosofía de Satanás. Y estamos hablando de un libro muy antiguo. Satanás le dijo a Dios, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Toca su cuerpo y verás si no te maldice. ¿Y no es cierto? ¿Cuánto le tememos a la muerte, a la enfermedad, al dolor físico? Y el hombre es capaz de hacer lo que sea por tratar de añadir un segundo más a su vida. Vivimos el temor de la muerte con mucha realidad. Pero gloria a Dios, Él se encarnó y ese niño que nacía en Belén un día iba a proveer victoria para darnos libertad, librarnos del temor a la muerte. Y cuando aquella persona que ha creído en Cristo Jesús enfrenta la muerte, sabe que no es el final, sabe que es la puerta de encontrarnos con el Padre, sabe que lo peor que puede ocurrirnos no es la muerte física, lo peor es la separación eterna de Dios. Pero cuando una persona que ha creído en Cristo Jesús parte, puede decir como el apóstol Pablo, ¿no? Ausente de cuerpo, pero presente en el Señor. Sabe que será el reencuentro con su amado Salvador, que será el reencuentro con todos aquellos que han creído en Cristo. El creyente en Cristo Jesús realmente puede ser librado del temor de la muerte. Sin embargo, como el texto está diciendo ahí, muchos hoy viven esclavos de ese temor. Han sido capaces de hacer negocios con Satanás para alargar un poquito más su vida. Y recurren al curandero y al parapsicólogo y recurren allí a los medios de espiritismo, ocultismo, a prácticas como la curación de palabra y tantas formas que el diablo les ha engañado a decir, aquí hay libertad, aquí hay sanidad, aquí hay vida, para mantenerlos esclavos por el temor a la muerte. Sin embargo, Jesús vino para librarnos y esa verdadera libertad puede ser tuya, mía, de cada persona que decidimos confiar en el que murió y resucitó. Avanzamos allí en la lectura, versículo 17, dice, podemos tomarlo desde el 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18 completa la idea diciendo, pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en este cuarto propósito vemos que nuevamente conecta la idea que Él se encarnó para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, ¿no? La idea del sacerdote, el sumo sacerdote, era quien intercedía por el pueblo ante Dios. Era quien llevaba el sacrificio para lograr el perdón de los pecados, esa expiación que decíamos que era cubrir el pecado, ¿no? Pero tomando esta idea que ya hemos desarrollado de Jesús muere, que no, para que nosotros podamos llegar a Dios, aquí dice que también Él se encarnó para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso. ¿Sabes qué significa? Mira, si lees allí, Él fue encarnado para socorrer, y vos dices, ¿y Dios no puede socorrernos? Y claro, ¿cómo no va a poder socorrernos? Él tiene todo el poder. ¿Qué aportó la encarnación de Cristo al ministerio glorioso de ayuda de Dios para sus hijos? Y dice la Escritura en que Él vivió las mismas experiencias que nosotros vivimos y nos entiende.
Y te entiende a vos, me entiende a mí. Porque como hombre sufrió las limitaciones humanas. Él que es el agua de vida sintió sed. Él que es el pan de vida tuvo hambre. Él que es el Dios eterno se cansó y durmió. Pero sabes que en esta experiencia de Dios haciéndose hombre, Dios caminando en sandalias, Él hecho carne por nosotros, Él te entiende a vos y a mí cuando padecemos la traición, cuando sufrimos la soledad, cuando estamos experimentando la injusticia. Él te entiende cuando has perdido un ser querido. Él te entiende cuando estás por enfrentar la muerte y tienes temor, agonía. Él vivió por todas esas experiencias. Lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Pedro le negó, Judas le traicionó, le vendió por 20 piezas de plata. Y aquellos en los cuales invirtió toda su vida, la noche de la crucifixión, le dejaron solo. Por eso dice que Él puede entenderte. Puede sentir lo mismo que sientes vos y que siento yo. Tengo que aclarar que aquí la palabra que se traduce fue tentado. Es una palabra que en griego se puede traducir tentación o prueba, ¿no? Jesucristo nunca fue tentado en el sentido que dice Santiago, ¿no? En el que nosotros somos tentados, cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos al pecado, ¿no? En ese sentido de la tentación es propia de nuestra naturaleza pecaminosa, pero la Biblia deja bien claro que Jesucristo fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Sin embargo, Él fue tentado a dejar la voluntad de Dios. Y aunque Él en su divinidad, Él no podía pecar, porque su naturaleza divina no solamente no es que decide no pecar, no puede pecar, va contra naturaleza. Sin embargo, Él sintió los embates del enemigo para dejar la voluntad de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. Échate, póstrate, te daré los reinos, etcétera, etcétera. Y entiende cuando Satanás nos molesta para sacarnos de la voluntad de Dios. Así que en ese sentido de la tentación, aún en eso nos entiende. Pero aquí la idea del texto en general, que Él se compadece de nosotros porque vivió las mismas experiencias humanas que nosotros tenemos. Él puede socorrerte. Si estás pasando un momento difícil, ¿no? Si estás viviendo una circunstancia que realmente te duele, puedes ir a Jesús y saber que Él te entiende. Y Él intercede por ti. La Biblia dice que Él es poderoso para salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Glorioso ministerio de Cristo en el presente. Intercede por nosotros, aboga por nosotros. Él nos presenta delante del Padre. Este es el Jesús de la Navidad, el Dios encarnado, Dios hecho hombre. Si nosotros tenemos que volver al texto con que hemos iniciado, podríamos decir realmente, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y esto es lo que recordamos en la Navidad, y deberíamos nosotros como creyentes cada vez más tratar de desenfocarnos en la comida, en la decoración, en el encuentro familiar, y etcétera, 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 para ir enfocándonos en la persona gloriosa y bendita de nuestro Salvador Jesucristo, quien vino para morir, quien vino para librar, quien vino para destruir y quien vino para socorrer. En esta noche me gustaría proponerles terminar cantando un himno. Lo pensé anticipadamente en la semana, pero justo hoy ese himno fue colocado en el grupo de la iglesia.
tú dejaste tu trono y corona por mí, ¿no? Ahora, el estribillo dice, ven a mi corazón, oh Cristo, ¿no? Y es una invitación a una relación personal con el Jesús de la Navidad. Varias veces después de esta pandemia, yo dije en mi experiencia personal, la pandemia fue una bendición para mí, porque me permitió vivir en mi casa. No sé si a usted le pasó lo mismo, ¿ah? ¿Y qué quise decir? ¿Que yo no vivía en casa? No, quise decir que hay muchas partes de mi casa no aprovechaba hasta los días de pandemia, donde hasta pude poner en orden mi patio y separar un lugar para mi huerta y disfruté mi casa de otra manera, ¿no? Yo habité mi casa de otra manera. Pablo habla en este sentido en Efesios cuando dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y habla acerca de el llamado a los creyentes, de que Cristo sea el número uno y quien gobierne todo nuestro ser, que no haya reservas en nuestra vida para Él, que realmente dejemos a Él, que es infinito, hacer lo que solo Él puede hacer, llenar nuestra vida y nuestro corazón. Así que yo te animo para que cuando piensas en este himno y cantas este himno, puedas pensar en este concepto, ¿no? Ven a mi corazón, oh Cristo. Habitar, ¿no? Habitar plenamente, disfrutar del corazón. Pero hay otras personas que no tienen esa experiencia, que todavía nunca han tomado la decisión de fe de pedirle a Jesús que sea su Salvador y vive en su alma. Esas personas sí, no es que Cristo vive y necesita gobernar todo su ser, necesitan a Cristo adentro. Y quizás hoy hemos podido mirar con un poquito más de claridad la negrura de nuestro pecado, el peso de la condenación que pesa sobre cada uno de nosotros, de la cual Jesús nos vino a librar. Y quizás te has dado cuenta de que hay un pesebre para que haya una cruz y el Dios eterno muera por ti y por mí. Es hora de decirle, ven a mi corazón, oh Cristo, recibiéndole. Así que quizás alguien en esta noche, quiero invitarte, ya sea en la presencialidad o en la virtualidad, necesita invitar por primera vez a Jesús a ser su Salvador. Él puede salvarte, pero necesitas a Él decirle, Dios, yo soy pecador. Yo no me puedo salvar a mí mismo, pero creo que tú has muerto en la cruz y por tu sangre tú me perdonas. Creo en Jesús que has muerto, has resucitado. Entra en mi corazón, sálvame. Hazlo. Todo aquel que en Él cree no es condenado. Jesucristo dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver si podemos cantar todos juntos. Nos ponemos de pie y terminamos cantando esta canción. Aquí está la música y la letra también, a ver si la podemos seguir.
huestes gloriosas te den alabanza y seráfico honor. Más humilde viniste a la tierra a sufrir por salvar al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Gloria a Dios. Podemos creer en el Señor Jesucristo, aceptarlo en nuestro corazón y ser salvos. Si eres un hijo de Dios, cántalo con toda la fuerza. Oh, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Pues en él hay lugar para ti. Oh, Señor, te alabamos una y otra vez. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos. Saber que por amor a nosotros viniste a este mundo. Dios en la carne. Dios hecho hombre para nuestra salvación. Oh, Señor, qué privilegio que vivas en nuestras vidas. No lo merecemos, Señor, jamás lo mereceremos, pero nos inclinamos ante ti en adoración y alabanza porque tú lo mereces. Señor, si hay alguien en esta noche que todavía no ha abierto su corazón para recibirte como su Salvador, Padre, en esta hora clamamos por él o por ella, clamamos por su salvación. Oramos en el nombre santo y bendito del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, pueden tomar asiento.